Déjame adivinar, tu stream se ve pixelado, se ve borroso, sobre todo cuando estás jugando a juegos y en cambio cuando estás quieto parece que se ve bien, en cambio cuando tú tienes unos movimientos se ve bastante mal, incluso a 1080 y no entiendes el por qué. Bueno, aquí la solución, chavales. Vale chicos, una vez dentro de OBS lo que tenemos que hacer es irnos directamente a la pantalla de salida y aquí, bueno, pueden ser bastantes cosas lo que haga que tu stream se vea pixelado. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a intentarlo solucionar a través de la resolución. No te preocupes, no se verá peor, se verá muchísimo mejor incluso con estas calidades, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa esto? Porque tu gráfica no puede soportar el cambiar los FPS y la resolución al máximo porque no está preparada. A mí, si os dais cuenta, en los otros vídeos también me pasaba. Y bueno, ahora lo he podido solucionar a base de mucho investigar. Así que mira, lo único que tenéis que hacer... A ver, quita. Tengo el gato aquí, perdonar. ¡Quita, Kurama! Hostia. Vale. Supongo que esto ya lo habréis visto en muchísimos vídeos de cómo configurar el OBS, CBR, la tasa de bits deseada que tengáis en cada caso. Cambiar la escala de salida. Aquí. Le cambiáis. La ponéis a 1664 por 936. ¿De acuerdo? Es muy fácil este tutorial, entre comillas. Clicamos. Nos vamos a vídeo. La de lienzo no la cambies, porque la de lienzo es la que tú vas a ver, ¿vale? No la que ellos van a ver. ¿De acuerdo? Yo la cambié sin querer y se me lió todas las escenas, se me agrandaron, bueno, perdón. Se me pusieron pequeñas, bueno, no sé, una liada bastante importante, la verdad. Luego, en resolución de salida tenéis que poner exactamente lo mismo. 1664 por 936, ¿de acuerdo? En filtro de escala, bueno, a mí no me deja cambiar nada porque estoy grabando en este momento y no puedo cambiar nada. Filtro de escala, yo lo tengo en lanzados, escalado fino, representa donde se ve mejor. Pero si lo podéis poner en bilineal o bicúbico, lo que vuestra gráfica os tire. Valores de FPS lo tengo en 50, ya que también reduzco también un tanto por ciento bastante importante en la GPU, ya que, joder, a la hora de streamear se nota un montón porque yo puedo estar jugando al stream, yo que sé, al Warzone, al Apex, yo que sé, a 80 FPS cuando no estoy en stream o cuando no estoy grabando, lo estoy jugando a 120 FPS. Entonces de esta manera, al bajar un poco los FPS y la resolución, como hemos dicho, pues puedes hacer un stream de calidad y aparte sin que el ordenador te pete. ¿De acuerdo? Yo lo tengo en 50, lo podéis poner en 48 o podéis probar a 60 FPS, lo que vosotros os vaya bien, depende de la gráfica. Yo en mi caso tengo una RX 580 de 8 GB, así que no sé. Pues nada chicos, si os ha gustado este tutorial entre comillas, bueno, una mierda, ponedme en los comentarios si no os ha servido también, así podemos intentar investigar qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Así que venga, nos vemos, chao chao.